En 3 de octubre de 2024 ocurrieron intensos ataques aéreos en la base aérea rusa de Hmeimim en Siria, y supuestamente parece que fue Israel quien lo hizo. No solo la base aérea fue blanco, otros sitios militares en la región también fueron atacados, incluyendo la base naval que también está bajo control de las fuerzas militares rusas. Los misiles provinieron de un buque de guerra y el bombardeo duró casi una hora completa. Es importante señalar que el ataque israelí no tuvo como objetivo las pistas o las torres de la base aérea ni el aeropuerto civil. Esto demuestra que la intención no era dejar esas estructuras inoperativas. Ahora estoy seguro de que la mayoría de ustedes se están haciendo dos preguntas. Primero, ¿en qué estaba enfocándose exactamente Israel? Y segundo, ¿qué está haciendo Rusia en Siria? Primero, respondamos a lo que Israel estaba apuntando en este ataque. Está claro que Israel no emitió una declaración diciendo en qué se estaban enfocando, y la probabilidad de que lo hagan en el futuro es muy baja. Pero, con base en los hechos que tenemos disponibles, podemos hacer una suposición bien fundamentada sobre en qué estaba Israel enfocándose. Una hora antes de que ocurriera el ataque, llegó a este aeropuerto, que estaba bajo control ruso, una aerolínea llamada Qasim Fars. Pero creo que el nombre de la aerolínea no es tan importante. Lo importante es que esta es una aerolínea iraní, y los iraníes pensaron que la base controlada por los rusos ofrecería protección a cualquier cosa que estuvieran trasladando al Líbano, ya que ¿quién sería tan tonto como para atacar a Rusia? Cuando digo cualquier cosa que estuvieran trasladando, es muy probable que fueran armas. Y esta es probablemente la misma conclusión a la que llegaron los israelíes antes de decidir atacar. Ahora, no es absurdo creer que Rusia estaba ayudando a Irán. Al fin y al cabo, ambos países se han vuelto extremadamente cercanos desde que se convirtieron en las dos naciones más sancionadas del planeta. Y creo que la semana pasada, las fuerzas israelíes descubrieron armas rusas en los túneles de Hezbolá. Esto fue lo que las fuerzas de las FDI encontraron en el sur del Líbano, en las áreas problemáticas, en las aldeas. Estas son algunas de las cosas que descubrieron. Además, Rusia ha estado utilizando drones iraníes, específicamente el modelo Shahed 136, en la guerra en Ucrania. Durante ataques pro-guerra en bases de Hezbolá en el Líbano, las fuerzas israelíes descubrieron un escondite de armas de fabricación rusa, incluyendo lanzallamas de cohetes, sistemas de misiles antitanque Conqueror y mucho más. De hecho, en los últimos meses, las fuerzas israelíes también descubrieron 20 sistemas de misiles antitanque de Rusia, junto con RPG-29 Vampire de la era soviética y mucho más. En realidad, Rusia tiene un objetivo estratégico en ayudar a todos esos grupos apoyados por Irán, como Hezbolá y los hutíes. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Qué está haciendo Rusia en Siria? Sabemos que Rusia tiene un historial de trabajar con grupos que están prohibidos internacionalmente, y hay un objetivo en eso también. Quieren crear caos, quieren desviar la atención de la guerra en Ucrania, quieren que los europeos se preocupen por otras cosas. Rusia, al igual que Irán y Corea del Norte, son países extremadamente sancionados, así que no pueden operar normalmente como otros países. Rusia no puede enviar dinero a través de bancos o incluso depositar dinero en bancos extranjeros o tener reservas en bancos extranjeros. No tiene esa opción. Entonces, en lugar de eso, tiene que ir al mercado negro y asociarse con otros países sancionados. Por eso siempre vemos a Rusia involucrada con Irán y Corea del Norte. Pero más allá de eso, Rusia también colabora con organizaciones terroristas. Recuerden, después de los ataques del 7 de octubre en Israel, la cúpula de Hamás fue a Moscú apenas unos días después y se reunió abiertamente con los niveles más altos del gobierno ruso. Y la respuesta de por qué harían esto es bastante simple. Rusia no tiene acceso a muchas cosas que necesita, pero puede proporcionar servicios a estos grupos para que sean más exitosos. Estos grupos también brindan un segundo beneficio, crean confusión y también distraen a la población de lo que realmente le interesa a Rusia, en este caso, Ucrania. Para entender lo que Rusia estaba haciendo en Siria, necesitamos remontarnos al inicio de la guerra civil siria en 2011. La guerra civil en Siria comenzó en marzo de 2011, como parte de la llamada Primavera Árabe, una ola de protestas pro-democracia que se extendió por Medio Oriente y el norte de África.
Los manifestantes sirios pedían más libertad política, el fin de la corrupción y la salida de Bashar al-Assad del poder, ya que él y su familia gobernaban el país desde 1971. Las autoridades sirias respondieron con brutalidad, reprimiendo violentamente las protestas, lo que escaló la tensión y llevó a una revuelta armada contra el régimen. La oposición se conformó por diferentes grupos, incluyendo facciones moderadas, grupos islamistas y más tarde, organizaciones extremistas como el Estado Islámico. El conflicto se volvió cada vez más complejo, con varias facciones luchando entre sí y contra el gobierno. Una de las principales fuerzas de la resistencia fue el Ejército Libre de Siria. Esta era una milicia rebelde compuesta por desertores del ejército sirio. Por un tiempo, fueron la cara principal de la resistencia, mientras lanzaban ataque tras ataque a las tropas del gobierno junto con otros grupos de resistencia. Sorprendentemente, estos grupos rebeldes lo estaban haciendo muy bien. Empujaron a las fuerzas del gobierno al punto en que se vieron obligadas a retirarse de posiciones clave, permitiendo así que los rebeldes ganaran territorio en áreas importantes. Los rebeldes incluso lanzaron una ofensiva en Alepo, la ciudad más grande de Siria, permitiéndoles tener una posición significativa en la parte oriental de la ciudad. La guerra civil siria continuó de esta manera en 2013, cuando ambos bandos enfrentaron presiones intensas. Las milicias rebeldes estaban mal abastecidas y perdiendo el control de áreas conquistadas, mientras que las fuerzas del gobierno sufrían con deserciones masivas, ya que muchos soldados abandonaron el ejército para unirse a la oposición. Este desespero de ambos lados abrió espacio para la intervención de la comunidad internacional, que hasta entonces se había limitado a discutir la situación. Es aquí donde Rusia y otros países entran en juego. Naciones como Turquía, Arabia Saudita y Qatar eran fuertemente anti-Assad y comenzaron a financiar y armar a las tropas rebeldes para que ganaran la guerra en Siria. La situación se agravó cuando el gobierno sirio fue acusado de usar armas químicas en Damasco, afectando a cientos de civiles. Aunque Assad lo negó, esto unió a muchos países, incluyendo a Estados Unidos, que vio una oportunidad para entrar en el conflicto. Estados Unidos inició un programa para entrenar y equipar a grupos rebeldes que, con el financiamiento de estos países, empezaron a convertirse en una amenaza significativa para las fuerzas del gobierno. Así, la guerra civil en Siria empezó a parecer más favorable para los rebeldes. Con la situación volviéndose crítica, Bashar al-Assad comenzó a buscar aliados, y Rusia se destacó como un amigo de mucho tiempo. Desde los tiempos de la Unión Soviética, Rusia había proporcionado apoyo y armas a Siria, pero su influencia disminuyó tras la caída de la Unión. Cuando Vladimir Putin se convirtió en presidente en 2000, la relación entre ambos países comenzó a reactivarse. En 2015, al recibir una solicitud formal de ayuda de Assad, Rusia vio una oportunidad para fortalecer su influencia en Siria y probar las capacidades de su ejército recientemente expandido. La intervención también le ofreció a Rusia la oportunidad de comparar sus fuerzas con las de Estados Unidos, que estaba entrenando a los opositores de Assad. En resumen, Siria se convirtió en una guerra por poderes para Rusia, Irán, Estados Unidos y varios otros países. Con todo esto a su favor, Rusia comenzó a asumir un papel más activo en el conflicto. Rusia envió tropas y equipos militares a una base aérea cerca de Latakia e inició una ofensiva desde ese lugar. Aunque inicialmente afirmó que sus ataques estaban dirigidos a grupos terroristas como ISIL e ISIS, quedó claro que los bombardeos eran principalmente contra los rebeldes que luchaban contra Assad. Esto llevó a Occidente a aumentar el financiamiento a los rebeldes, con debates en Estados Unidos y Gran Bretaña sobre la posibilidad de enviar tropas al conflicto. A pesar de la fuerte oposición, Rusia mantuvo su apoyo al gobierno sirio, decidida a ganar la guerra a cualquier costo, en conjunto con Irán, que también financiaba y equipaba a Assad. La participación rusa se volvió aterradora, ya que las fuerzas rusas y sirias no hacían ningún esfuerzo para evitar bajas civiles. El único objetivo era someter a los rebeldes. Mientras Rusia no enfrentaba consecuencias por estas acciones, Bashar al-Assad se volvía cada vez más odiado, con Occidente acusándolo de crímenes contra la humanidad. Las campañas de bombardeo rusas y sirias incluyeron el uso de municiones indiscriminadas, alcanzando instalaciones médicas y trabajadores humanitarios. Las acciones rusas y sirias fueron condenadas por grupos de derechos humanos, pero continuaron sin inmutarse hasta que los rebeldes en Alepo colapsaron. Fue una estrategia efectiva en la que Rusia salió victoriosa en su objetivo, pero fue inhumano,
ya que miles de personas inocentes perdieron la vida. Pero así es el poder, ¿verdad? Una vez que lo pruebas, harías cualquier cosa para no renunciar a él. Una vez que Rusia liberó Alepo para Bashar, fue victoria tras victoria desde entonces. Las fuerzas rebeldes, aplastadas por las fuerzas rusas, iraníes y sirias, comenzaron a retroceder. Esto llevó a un nuevo eje entre Rusia, Irán y Turquía, que buscaban resolver la crisis siria mientras excluían a Occidente y a las potencias árabes. Mientras Estados Unidos dudaba en intervenir nuevamente para evitar otro incidente como en Irak, Rusia aprovechó la oportunidad. Ahora, Putin tenía la oportunidad de controlar no solo la narrativa, sino toda la dinámica de Medio Oriente. Es crucial darse cuenta de que este es uno de los muchos beneficios que Rusia obtuvo al intervenir en Siria y luchar allí. Simplemente por tener luz verde para usar su fuerza indiscriminadamente en el campo de batalla sin enfrentar consecuencias, Rusia no dejó a los rebeldes otra opción que venir a la mesa de negociaciones. Occidente, al ver que el régimen de Bashar al-Assad estaba comenzando a ganar, empezó a abandonar a los mismos rebeldes que antes financiaban y entrenaban, dejándolos a merced de los soldados de élite rusos e iraníes que los cazaban como si fuera un deporte. Al llegar a la mesa de negociación, Rusia dictaba las reglas. Rusia logró establecer 4 zonas de desescalada, donde todos los bandos se comprometieron a detener las actividades militares en esas zonas. Esta acción eliminó la carga de tener que luchar en múltiples frentes y permitió que las fuerzas del gobierno sirio, junto con sus aliados rusos e iraníes, enfocaran sus fuerzas en áreas estratégicas y tomaran una zona controlada por la oposición tras otra. Estas acciones aseguraron firmemente al régimen de Bashar en el poder, y a diferencia de lo que ocurrió en otras naciones, la primavera árabe nunca alcanzó su objetivo en Siria. Bajo el paraguas del dominio ruso, Bashar preservó su dictadura y eliminó prácticamente a todos los que se oponían a su gobierno. Se legitimó por la fuerza. Del lado de Rusia, su participación marcó una nueva era de dominio político en Medio Oriente. Varias naciones, al ver lo útil que es tener a Rusia como aliada, comenzaron a mejorar sus propios negocios y relaciones con Rusia. Rusia apoyó a su aliado y abrió los ojos de otras naciones. Esto permitió que Rusia dictara un poco los términos, lo que solo sirvió para reforzar aún más su propia posición política. Además de la posición política, Rusia se benefició de otras cosas, como la oportunidad de probar y promocionar el armamento ruso a gran escala. Esto crearía un espacio para mejorar la industria de municiones de Rusia y hacerla más competitiva a nivel global. Es triste que Medio Oriente haya sido el campo de pruebas en vivo para el armamento de varias naciones. Otro beneficio que Rusia recibió fue el hecho de que la guerra en Siria impulsó los negocios de mercenarios del país, en particular el grupo Wagner, asociado al fallecido Yevgeny Prigozhin. Este empresario ruso, popularmente apodado el chef de Putin, estuvo vinculado a acuerdos de petróleo y gas con Damasco, acuerdos muy lucrativos que tienen hilos políticos detrás de ellos. El chef no fue el único empresario en beneficiarse. Varios otros asociados de Putin se beneficiaron, como Gennady Timchenko, que obtuvo algunos contratos lucrativos en Siria, aumentando aún más el fondo de recursos de Putin. Empresas rusas también adquirieron contratos energéticos rentables en Egipto, Líbano y en la región del Kurdistán iraquí y Turquía. Quizás la mayor ventaja que Rusia consiguió en Siria fue asegurar su base naval en la ciudad portuaria siria de Tartus, donde Rusia dice haber instalado más de 300 sistemas de misiles. Bashar al-Assad concedió a Rusia el uso de la instalación naval en Tartus por 49 años, garantizando al Kremlin jurisdicción soberana sobre la base, que por lo tanto se considera territorio ruso. La base de Tartus permite a la Marina rusa evitar enviar sus barcos para mantenimiento en el Mar Negro, ya que tienen que pasar por el estrecho del Bósforo, controlado por Turquía, miembro de la OTAN. Turquía puede cerrar el paso cuando quiera, especialmente porque existe una regla que indica que debe cerrarse en tiempos de guerra. La presencia de Rusia en Siria, a diferencia de lo que se esperaba, no ha disminuido a cero con el paso de los años. Lo que sabemos hasta ahora es que las tropas rusas todavía permanecen en Siria. La participación en la guerra se ha reducido significativamente, ya que el gobierno de Bashar tiene el control ahora, pero Rusia sigue ubicada en la región. Los amigos que Rusia hizo en Siria y en Irán, específicamente, se han convertido en los principales apoyadores de Rusia en su actual guerra con Ucrania. Y esa, mis amigos, es la historia de lo que Rusia estaba haciendo en Siria. La decisión de Irán de apoyar a Rusia en la guerra contra Ucrania refleja una alianza estratégica en expansión,
con ambos países compartiendo objetivos militares similares. Desde agosto, Irán ha proporcionado a Rusia cientos de drones, artillería, tanques y grandes cantidades de munición. Esta asistencia ha impulsado la agenda rusa en la guerra, prolongando el conflicto. Irán, que busca modernizar sus fuerzas armadas, se está beneficiando de esta asociación, recibiendo cooperación en defensa de Rusia, incluyendo misiles y sistemas de defensa aérea. Hay informes de que Irán podría adquirir cazas, helicópteros y otros equipos militares rusos, lo que podría amenazar la paz geopolítica en Medio Oriente. Al final de cuentas, lo que está ocurriendo en Ucrania es una continuidad de comportamientos que comenzaron anteriormente y que no fueron detenidos. Si te gustó este video, entonces también mira nuestro último documental sobre cómo los aviones de papel de Ucrania están destruyendo al ejército ruso, haciendo clic en el enlace que aparece en tu pantalla. Nos vemos allí, un abrazo.